Ella me prometió que todo mi esfuerzo valdría la pena y que mi sacrificio diario sería recompensado. Pero era una mentira cruel y calculada que jamás me la imaginé. 4 años limpiando pisos en una empresa de oficinas. 4 años llegando a casa después del trabajo para cuidar a mi abuela. 4 años sin vida social, sin novia, sin planes para el futuro. Todo porque alguien tenía que hacerse cargo de ella. Y ese alguien era yo. La abuela Elena tenía 82 años cuando empezó a necesitar ayuda. Al principio eran cosas pequeñas, ir al supermercado, acompañarla al médico, ayudarla con las cuentas. Pero después de una caída que le fracturó la cadera, todo cambió. Necesitaba ayuda para bañarse, para vestirse, para cocinar. Necesitaba que alguien estuviera pendiente de ella las 24 horas. Mi mamá trabajaba doble turno en una fábrica textil. Mi papá había muerto hace 3 años de un infarto. Mis tíos vivían en otras ciudades o simplemente no querían saber nada. Quedaba yo. Martín, de 24 años, sin estudios universitarios, trabajando como auxiliar de aseo. El único idiota de la familia que no se había ido. Dejé mi pequeño departamento y me mudé a la casa de la abuela. Una casa vieja en un barrio que cada día se ponía más peligroso. Pero era grande, tenía patio, había sido la casa familiar por más de 50 años. La abuela siempre decía que esa casa valía una fortuna. Esto vale más de $100,000, me decía mientras tomábamos té en la cocina. Cuando yo me muera, esto va a ser tuyo, Martín. Tú eres el único que se ha preocupado por mí. Yo no cuidaba a mi abuela por la herencia. La cuidaba porque era mi familia, porque la quería. Pero sus palabras me tranquilizaban. Me hacían pensar que tanto sacrificio tendría una recompensa. Que mi futuro estaba asegurado. Mi rutina era siempre la misma. Despertarme a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno. Ayudarla a levantarse, a ir al baño, a vestirse. Dejarle el almuerzo preparado antes de irme al trabajo. Llamarla 3 veces durante el día para asegurarme de que estuviera bien. Volver corriendo después del trabajo para hacerle la comida. Ayudarla a bañarse cada 2 días. Darle los remedios en los horarios exactos. Acostarla a las 9 de la noche. Los fines de semana no eran diferentes. Mientras otros chicos de mi edad salían, conocían chicas, se divertían, yo estaba en casa cuidando a mi abuela. Llevándola al médico, comprando sus medicamentos, limpiando la casa. Mis amigos dejaron de invitarme a salir. Siempre dices que no puedes, me decían. Y tenían razón. Nunca podía. Las pocas veces que intenté salir, la abuela se ponía mal. Le daban crisis de pánico si me iba. No me dejes sola, me rogaba. Tú eres lo único que tengo en este mundo. Y yo me quedaba. Siempre me quedaba. Los médicos decían que podía vivir varios años más. Su corazón estaba fuerte, su mente estaba clara. Solo necesitaba cuidados constantes. Yo calculaba que tendría que cuidarla hasta los 30 años, tal vez más. Pero la casa valía mucho dinero. Con esa herencia podría estudiar, podría poner un negocio, podría tener una vida. Valía la pena el sacrificio. Durante esos años, muy pocos familiares la visitaron. Mi tío Roberto, hermano de mi papá, venía una vez al año. Llegaba en su auto nuevo, con ropa cara, hablando de sus viajes. Se quedaba 1 hora tomando té, le daba $20 a la abuela, y se iba. Qué bueno que Martín te cuida tan bien, le decía. Yo no podría hacer esto, tengo muchos compromisos. Mi tío Roberto era contador, tenía una oficina exitosa. Vivía en la capital con su esposa y sus 2 hijos. Había estudiado, había progresado, había hecho lo que se supone que hay que hacer en la vida. Pero nunca se había hecho cargo de su madre. Esa responsabilidad había caído sobre mí. Mi prima Claudia, hija de mi tío Roberto, aparecía aún menos. Tal vez cada 2 años, siempre de paso hacia algún lugar más importante. Estudiaba medicina en una universidad privada. Su papá le pagaba todo: matrícula, departamento, auto, gastos. Tenía la vida resuelta. Cuando venía a ver a la abuela, se quedaba 20 minutos. Le preguntaba cómo estaba, se sacaba una selfie con ella, y se iba. Tengo que estudiar, decía. Los exámenes están difíciles. La abuela siempre hablaba bien de Roberto y de Claudia.
Mi hijo es tan exitoso, decía. Mi nieta va a ser doctora. Pero después, cuando se habían ido, se quejaba. Nunca me llaman, me decía. Solo vienen cuando necesitan algo o cuando quieren presumir. Yo le decía que no se preocupara. Que yo estaba ahí, que yo no la iba a abandonar. Y era verdad. Nunca la abandoné. Ni cuando me dio neumonía y tuve que cuidarla estando enfermo. Ni cuando me ofrecieron un trabajo mejor en otra ciudad. Ni cuando conocí a una chica que me gustaba pero que no entendía por qué no podía salir los fines de semana. Siempre elegí a mi abuela. Mis compañeros de trabajo no entendían mi situación. Eres muy joven para vivir como un viejo, me decían. Deberías buscar una residencia geriátrica. Pero yo no podía hacer eso. La abuela me había criado cuando mis padres trabajaban. Me había dado amor, comida, techo. Ahora era mi turno de cuidarla. Además, estaba la promesa de la herencia. Esta casa va a ser tuya, me repetía constantemente. Tú te has sacrificado por mí, yo me voy a acordar de ti. Esas palabras me daban fuerzas para seguir. Me hacían sentir que mi sacrificio tenía sentido. Que al final todo valdría la pena. El 5.º año de cuidar a mi abuela fue el más difícil. Su salud empezó a deteriorarse más rápido. Necesitaba más medicamentos, más cuidados, más atención. Tuve que pedir permiso en el trabajo para llevarla al hospital varias veces. Mi jefe empezó a quejarse. No puedes faltar tanto, me decía. Esto es un trabajo, no un favor. Pero yo no tenía opción. No había nadie más que pudiera cuidarla. Mi tío Roberto seguía visitándola una vez al año. Ahora traía a sus hijos adolescentes. Llegaban todos bien vestidos, con cara de aburrimiento. Los chicos se quedaban en el patio jugando con sus teléfonos. Roberto conversaba con la abuela sobre el tiempo, sobre la salud, sobre nada importante. Deberías contratar a una enfermera, me sugirió una vez. Esto es demasiado trabajo para una persona sola. Le expliqué que no teníamos dinero para una enfermera. Que mi sueldo apenas alcanzaba para los medicamentos y la comida. Él asintió comprensivamente, pero no ofreció ayuda. Es admirable lo que haces, me dijo. Yo no podría. Y se fue en su auto nuevo, de vuelta a su vida cómoda. Claudia terminó la carrera de medicina. Vino a contarle a la abuela sobre su graduación. Trajo fotos, trajo el título, trajo orgullosa toda la historia. La abuela lloró de emoción. Mi nieta es doctora, repetía. Qué inteligente, qué exitosa. Claudia ahora tenía trabajo en un hospital privado. Ganaba más en un mes que yo en un año. Pero seguía visitando a la abuela cada 2 años. Seguía quedándose 20 minutos. Seguía teniendo cosas más importantes que hacer. Durante esos años, la abuela empezó a hablar más sobre la muerte. Cuando yo me muera, decía, quiero que hagas lo que quieras con la casa. Véndela, vive en ella, haz lo que te haga feliz. Tú te la has ganado. Yo le decía que no hablara de eso. Que ella iba a vivir muchos años más. Pero por dentro, sus palabras me tranquilizaban. Me confirmaban que mi sacrificio sería recompensado. Un día, la abuela me pidió que la acompañara donde un abogado. Quiero arreglar unos papeles, me dijo. Quiero que todo esté en orden. Fuimos a una oficina pequeña en el centro. El abogado era un hombre mayor, serio, profesional. La abuela le pidió que preparara su testamento. Yo me quedé en la sala de espera. Estuvieron hablando durante más de 1 hora. Cuando salimos, la abuela estaba tranquila. Ya está todo listo, me dijo. Ahora puedo morirme en paz. Yo le pregunté qué había decidido. Vas a saber cuando llegue el momento, me respondió. Pero no te preocupes. Yo nunca me olvido de la gente que me cuida. Esas palabras me dieron una seguridad enorme. Estaba seguro de que me había dejado la casa. Después de todo lo que había sacrificado, era lo justo. Los últimos meses de vida de la abuela fueron muy duros. Tenía que ayudarla para todo. No podía caminar sola, apenas podía comer. Perdí peso, perdí energía, perdí esperanza. Pero seguí cuidándola. Seguí siendo el único que estaba ahí. Roberto la visitó una vez durante esos meses. Vino con su esposa, hablaron en voz baja. Se veían preocupados,
pero no por la salud de la abuela. Se veían preocupados por otras cosas. ¿Ha hablado sobre el testamento?, le preguntó Roberto a la abuela. Todo está arreglado, respondió ella. No tienen que preocuparse por nada. Roberto insistió en el tema. Mamá, es importante que sepamos que has decidido. Pero la abuela no quiso hablar más del tema. Cuando llegue el momento, van a saber, dijo. Roberto se fue molesto. Por primera vez en años, parecía realmente preocupado por algo relacionado con su madre. Pero no era preocupación por ella. Era preocupación por el dinero. La abuela murió una mañana de invierno. Había estado muy débil los días anteriores. Esa noche durmió tranquila. A la mañana siguiente, no despertó. Fue una muerte peaceful, sin dolor. Yo estaba ahí, sosteniéndole la mano. Lloré como no había llorado nunca. No solo por la pérdida de mi abuela. También por el agotamiento de todos esos años. Por el alivio de que ya no tuviera que sufrir. Por la incertidumbre de que iba a pasar conmigo. El funeral fue pequeño. Vinieron algunos vecinos, algunos amigos de la familia. Roberto llegó con toda su familia. Claudia vino desde la capital. Todos vestidos de negro, todos con cara de circunstancia. Pero yo sabía que en realidad estaban pensando en la herencia. Después del funeral, el abogado nos citó a todos. Roberto, Claudia, mi mamá y yo. Íbamos a escuchar la lectura del testamento. Yo estaba nervioso, pero también emocionado. Finalmente iba a recibir el reconocimiento por todos mis sacrificios. La casa iba a ser mía. Mi futuro estaba asegurado. Llegamos a la oficina del abogado una tarde lluviosa. Roberto y su familia llegaron en su auto nuevo. Nosotros llegamos en bus. El abogado nos hizo pasar a todos a una sala pequeña. Abrió una carpeta con varios documentos. Procederemos a leer el testamento de Elena Morales, dijo. Mi corazón latía tan fuerte que creí que todos podían escucharlo. El abogado empezó a leer. Primero las formalidades legales. Después las disposiciones específicas. Dejo mis ahorros, que ascienden a $5,000, para mi nieta Claudia Morales. Claudia sonrió. $5,000 no era mucho para ella, pero era algo. Dejo mi casa ubicada en calle San Martín 1247, valorizada en $120,000, para mi hijo Roberto Morales. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera parado. ¿La casa para Roberto? ¿La casa que yo había cuidado durante años? ¿La casa donde había sacrificado mi juventud? El abogado siguió leyendo. Para mi nieto Martín Morales, quien me cuidó durante mis últimos años, dejo mis muebles y pertenencias personales, en agradecimiento por su dedicación. Muebles. Pertenencias personales. Después de 5 años de mi vida, me dejaba los muebles viejos. Roberto no podía ocultar su sonrisa. $120,000. Una fortuna que él no había hecho nada para merecer. Disculpe, le dije al abogado. ¿Está seguro de que eso es correcto? El abogado revisó los documentos. Sí, está todo en orden. La señora Elena fue muy específica en sus disposiciones. Pero yo cuidé de ella durante años, protesté. Yo dejé mi vida por ella. Siempre me dijo que la casa iba a ser mía. El abogado me miró con compasión. Lo siento, joven. Pero este es el testamento que ella firmó. Es completamente legal y válido. Roberto se acercó y me puso una mano en el hombro. Martín, entiendo que estés molesto. Pero mamá tomó la decisión que creyó correcta. La casa necesita muchas reparaciones. Yo tengo los recursos para mantenerla. ¿Recursos?, le grité. ¿Recursos para mantenerla? ¿Dónde estaban esos recursos cuando ella necesitaba cuidados? ¿Dónde estaban cuando yo no podía ni salir a comprar comida porque no podía dejarla sola? Roberto mantuvo la calma. Yo tenía mis responsabilidades. Tenía que trabajar, tenía que mantener a mi propia familia. Tú eres soltero, no tienes hijos. Era más fácil para ti. ¿Más fácil? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Crees que fue fácil sacrificar 5 años de mi vida? ¿Crees que fue fácil no tener amigos, no tener novia, no tener futuro? Claudia intervino. Tío Martín, entiendo que estés dolido.
Pero el cuidado de los abuelos es una responsabilidad de toda la familia. No es algo que se hace esperando una recompensa. La miré con incredulidad. Esta chica que había visitado a su abuela 5 veces en toda su vida me estaba dando lecciones sobre responsabilidad familiar. ¿Responsabilidad de toda la familia?, le pregunté. ¿Dónde estaba tu responsabilidad cuando yo me quedaba despierto toda la noche porque ella tenía dolor? ¿Dónde estaba tu responsabilidad cuando tuve que faltar al trabajo para llevarla al hospital? El abogado intervino para calmar la situación. Señores, entiendo que esto es emotivo. Pero el testamento es claro. La distribución de bienes es final. Salí de esa oficina destruido. No solo había perdido la herencia. Había perdido la fe en la justicia, en la familia, en todo. Roberto me alcanzó en la calle. Martín, no te vayas así. Podemos conversar sobre esto. ¿Conversar sobre qué?, le pregunté. Ya está todo decidido. Ustedes se quedan con todo, yo me quedo con nada. No es nada, me dijo. Los muebles tienen valor sentimental. Y siempre puedes venir a visitar la casa cuando quieras. ¿Visitar la casa? No podía creer su cinismo. ¿Visitar la casa donde sacrifiqué mi juventud? ¿Visitar la casa que debería ser mía? Roberto suspiró. Mira, si quieres, puedes seguir viviendo ahí unos meses. Mientras decides qué hacer con tu vida. No te voy a echar inmediatamente. Su generosidad me indignó aún más. ¿Me estaba ofreciendo vivir en la casa que debería ser mía? ¿Como si fuera un favor? Le dije que no necesitaba su caridad. Que me buscaría otro lugar donde vivir. Que no quería volver a ver a ninguno de ellos. Esa noche, solo en la casa que ya no era mía, lloré hasta quedarme sin lágrimas. 5 años de mi vida habían valido nada. 5 años de sacrificio habían sido ignorados. Mi abuela, la persona en quien más confiaba, me había traicionado. Había elegido al hijo exitoso por encima del nieto que la había cuidado. Al mes siguiente, Roberto vendió la casa. No la mantuvo como patrimonio familiar. No la cuidó como había prometido. La vendió por $130,000. 10,000 más de lo que valía según el testamento. Se quedó con todo el dinero. Yo tuve que buscar un departamento barato en un barrio peligroso. Volví a trabajar tiempo completo en la empresa de aseo. Pero ahora tenía 29 años y no tenía nada. Ni casa, ni ahorros, ni pareja, ni futuro. Mis compañeros de trabajo me preguntaban qué había pasado con la herencia. Yo les mentía. Les decía que todo había salido bien. Era demasiado humillante admitir la verdad. Ahora tengo 32 años. Sigo trabajando como auxiliar de aseo. Sigo viviendo en el mismo departamento barato. Sigo soltero, sigo sin futuro. Roberto invirtió el dinero de la casa en su negocio. Claudia compró un departamento en la capital. Ellos siguieron progresando. Yo me quedé estancado en el mismo lugar. A veces me pregunto si mi abuela realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Si pensaba que Roberto merecía más la herencia porque era más exitoso. Si consideraba que mi sacrificio era mi obligación, no algo que mereciera recompensa. Pero nunca voy a saber la respuesta. Y tal vez es mejor así. Porque la verdad probablemente duela más que la incertidumbre. Si alguna vez cuidaste a un familiar enfermo esperando que tu sacrificio fuera reconocido, si alguna vez dejaste tu vida en pausa para hacerte cargo de alguien que no tenía a nadie más, y si alguna vez descubriste que tu dedicación valió menos que el éxito de otros que nunca estuvieron presentes, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos la familia, acá contamos la verdad de lo que duele y lo que callaste toda la vida.